Abrimos una nueva semana de esta mirada que hacemos todos los días a la actualidad bajo la opinión de nuestros tertulianos, de nuestros picoteros. Hoy en esta mesa de diálogo recibimos, para desgranarla, a Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, estamos bien, ¿no? Podemos Fenomenal. En cuanto a los resultados también futbolísticos. Bueno, el Betis por fin dejó de perder y vamos a ver si nos enganchamos a Europa. Vamos a ver. No es fácil. Pero no es fácil. Bueno, todo depende del Sevilla. Pero necesario, efectivamente, de lo que esté haciendo hasta ahora, precisamente. Javier Segura, buenas noches, ¿qué tal? Yo de fútbol todavía no puedo hablar. Mañana puedo estar feliz o no. Pero bueno, ha sido una semana para los que les gustan el fútbol y el deporte en general. Sí, sobre todo para los del Madrid. Los del Madrid muy épica, ¿no? Muy épica. Muy de aguantar y muy de ganar. Así que fenomenal. Y yo muy bien, también muy bien. Nos alegra. Bueno, vamos a empezar hablando de los asuntos más cercanos, no de fútbol, sino de otros que nos preocupa y mucho y que componen este guión de la actualidad de esta jornada del lunes 22 de abril. Y es que el Campamento Dignidad, esta asociación, este colectivo, ha exigido al Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno de Extremadura que conceda el derecho de asilo a los migrantes que se encuentran hospedados en el albergue municipal de Mérida. Esta asociación destaca que la inquietud, la incertidumbre y la ansiedad se pone de manifiesto entre ellos porque están preocupados con el gobierno español por mantener paralizadas las tramitaciones del derecho de asilo. Representantes de campamentos señalan que han mantenido una reunión con un grupo de estos migrantes y les han transmitido su preocupación por las expulsiones de otros compañeros, concretamente, si recordáis, los de hace 2 semanas, 3 concretamente, que fueron expulsados y derivados a otros centros, añadiendo que no van a permitir ni una más y ante la posibilidad de que se produzca una nueva en el centro, dicen que adoptarán una actitud que si echan a uno es como si echaran a todos. También reclaman aspectos como mejoras en la alimentación, la falta de un médico para atender a casi los 1000 migrantes que allí se encuentran y que no tienen ni idea, que es la principal incertidumbre que tienen, de cuándo se les va a conceder el derecho de asilo. Campamento Dignidad denuncia que las personas allí recluidas no tienen ninguna posibilidad de integración en la sociedad hasta no disponer de la documentación requerida para ejercer actividades laborales, que es lo que realmente desean. Además, tienen claro que no van a volver a sus países de origen, de donde han salido, dicen, buscando nuevos horizontes vitales. Javier, situación difícil y complicada, por cuanto ya hemos comentado precisamente aquí, en esta misma picota, hace un par de meses, que hasta el mes de mayo, en principio, el Gobierno no iba a comenzar a dar las fechas, las citas para poder tramitar estos derechos de asilo, Javier. Y que no es nuevo, no es nueva la situación, ni está pasando solo con el grupo de personas que están acogidas en el centro de Mérida, sino que es un problema a nivel nacional, es una saturación que se produce. Me tengo que rememorar a cuando yo llegué precisamente a Mérida, que lo hice en calidad de director del centro de refugiados que entonces había aquí en Mérida. Estoy hablando del año 2004, está en la calle Suárez Omonte, y por aquel centro pasaron, en el periodo que yo estuve de director, durante 6 años, más de 700 personas, solicitantes de asilo, en protección internacional, de 90 nacionalidades diferentes. Eso me dio a entender, empatizar con la problemática, no solamente de los que venían de África, sino también de otros continentes. Y estoy escuchando la crónica que acaba de hacer y que pone de manifiesto el Campamento Dignidad, y me ha llevado a 20 años, hace 20 años, porque la problemática era exactamente la misma, aunque la legislación en materia de asilo, refugio, protección internacional ha cambiado. Y si ha cambiado, ¿cómo es que siguen persistiendo los mismos problemas y seguimos teniendo los mismos cuellos de botella, pues seguimos teniendo los mismos tapones y las mismas dificultades? La población migrante en situación irregular, la que nos puede llegar a través de, y esto también es importante saberlo, la mayor parte de la población migrante en situación irregular no nos llega en pateras, cruzando el estrecho o cruzando hacia Canarias, nos llega a través del aeropuerto del Prat en Barcelona y el aeropuerto de Barajas en Madrid. Quede claro esto, es importante, para que también entendamos cómo la concepción o la visión que podemos tener
en España de la llegada de ellos es diferente en función del continente del que procedan y del color de la piel. Y yo con esto simplemente estoy haciendo una pequeña acotación para que abramos nuestras mentes y seamos solidarios con todos, independientemente del color de piel y del continente del que vienen. En el caso de las personas que provienen de África, que son las que nos están llegando aquí a Mérida, vienen con dos dudas muy razonables, una respecto de su nacionalidad de procedencia, con lo que es complicado el poder hacer devoluciones a sus países de origen. Dos, porque efectivamente existen mafias que los trasladan y en las que pagan y sobre las que se endeudan, y porque existen amenazas reales a sus familias que se han quedado en sus países de origen. Esto también es cierto, es constatado y lleva muchos años siendo así. Y además hay toda una economía de subsistencia en aquellos países que lo estimula propiamente, y que una de las cosas que hacen es que destruyan su propia documentación. Con lo que el primer factor cuando llegan aquí es el de identificar de dónde son. Y esto es un proceso administrativamente lento, que transitoriamente la ley lo que hace es permitir la acogida en tanto que no se tramite, que es lo que en este caso está demandando Campamento Dignidad, que se agilice el trámite de aceptación o no de las solicitudes de protección, de las solicitudes de asilo y de refugio para esta población. Porque mientras tanto, pues su situación, como bien se dice, es irregular. Los que están aquí en Mérida, como sabemos, pero también es bueno recordarlo, están de modo transitorio, porque lo que se está haciendo es agilizar el traslado a la península y sobre todo no saturar los alojamientos temporales que hay para población refugiada o población emigrante en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Pero vuelvo a repetir, esto no es nuevo, esto lleva ocurriendo hace muchos años, pero de manera particular lo tenemos y lo estamos viendo en Mérida. Y me alegra mucho que también Mérida en ese sentido sea una ciudad de acogida solidaria y donde la mayor parte de la población entiende y comprende la situación por la que están pasando. Y ahora esto va también al comentario del Campamento de Dignidad. ¿Cómo lo están viviendo quienes están ahí? Quienes le dijeron que trasládese a la península, le vamos a tramitar, tienen un plazo de 30 días para tramitar la aceptación de su solicitud de asilo, de refugio, de protección, y esos 30 días se convierten en 60, y esos 60 se convierten en 90, y mientras tanto estoy indocumentado, estoy en una situación de absoluta dependencia porque no puedo conseguir mi objetivo, que es liberar a mi familia, comunicarme con ella, decirle que estoy bien, tener recursos propios para poder subsistir, poder seguir con itinerario migratorio, porque la mayoría de ellos y ellas, como sabemos, tampoco tienen como finalidad ni permanecer en Mérida ni permanecer en España. Y todo lo que sea ralentizar ese proceso, pues genera estas situaciones de angustia a las que se refiere el Campamento Dignidad. Es una responsabilidad del Ministerio del Interior, es una responsabilidad de la Unión Europea, y no se están dando los recursos necesarios para poder agilizar ese trámite. Un tapón administrativo que efectivamente lo que crea son situaciones de angustia, de conflicto personal, de conflicto familiar, de conflicto entre ellos, y sobre todo de falta de cumplir ese objetivo, de cumplir ese sueño. ¿Cómo lo ves tú, Luisma? Pues estando de acuerdo en gran medida con lo que dice Javier y añadiendo alguna cosita más, ¿no? Yo creo que la sociedad tiene que darse cuenta de que siempre que exista un gradiente, un incremento de económico o de libertades entre dos países, se va a producir un flujo natural de personas desde el que está en peor circunstancia al que está mejor. Empeorado, como dice Javier, con el hecho de que ahora mismo los medios de comunicación también están globalizados, con lo que si antes el gradiente era entre España y Marruecos, pues ahora perfectamente se extiende a la África subsahariana o a Iberoamérica o a Rumanía hace no mucho o más allá, ¿no? Entonces ese flujo va a existir siempre que haya disparidad entre situaciones económicas y de libertades, que son las que muchas veces les empujan a los migrantes, sobre todo subsaharianos, a venir a la península. A mí lo que me molesta de esto es que creo que estamos con la estrategia de barrer el polvo debajo de la alfombra,
vamos a Santo de Mata, vamos metiendo inmigrantes de cualquier forma, de cualquier manera, en cualquier sitio. De hecho, esta semana salía la noticia que el gobierno había reconocido que hay 29.000 migrantes que no saben dónde están. O sea, son casi 30.000 personas que para el gobierno están desaparecidos y la mayoría de ellos en situación irregular, sin papeles, y que además los abocas a no poder encontrar un trabajo legal porque no se le puede hacer un contrato de trabajo, lo cual lo mete o bien en B, en mafia, en subsistencia, Dios sabe qué, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber un debate social honesto en el que primero asumamos que las migraciones van a seguir existiendo mientras afortunadamente seamos un país del primer mundo, pero que esto de alguna manera hay que regularlo y hay que gestionarlo. También se entiende el miedo de la ciudadanía a que vía inmigración pues vayan entrando personas no gratas para el país, pues porque sean terroristas, que es lo más grave, o porque haya cualquier otro tipo de delito en él. Bueno, pues habrá que gestionarlo y no vale meterlos todos en el mismo saco. Ni todos son terroristas, ni todos son santos beatos. Es decir, pues bueno, habrá de todo, como en todos los lugares, entonces hay que establecerlo y es verdad que hay que hacer el esfuerzo, primero, creo yo, de educar a la ciudadanía y segundo, también de exponer que esto no es un debate de blanco o de negro, es decir, hay virtudes y hay problemas que surgen tanto de un lado como del otro, ¿no? Por ejemplo, necesitamos en España mano de obra, si es que nos hacen falta cotizantes, si es que la natalidad la tenemos donde la tenemos, no hay más que ver por los niños que entran en primero infantil cada año. Y necesitamos ese flujo. Ahora, también es verdad que la mayoría de los que llegan, aunque cotizan, lo hacen con un sueldo, rondan los datos entre el 25 y el 30% por debajo del salario medio. Eso significa que quieras o no, todos los datos se te van a ir hacia abajo, que educativamente también es un problema, porque tienes que atender a personas porque a lo mejor ni siquiera conocen el español. Entonces, ese debate yo creo que es necesario y es necesario hacerlo honestamente. No es ni son muy malos, ni son muy buenos, ni la inmigración sí, ni la inmigración no. Bueno, pues esto es lo que hay, vamos a ver la realidad, vamos a ser capaces de ver las ventajas y los inconvenientes y a partir de ahí pues vamos a establecer un plan. Y aquí el gobierno yo creo que es un poco indecente que meta, por ejemplo, aquí pues, se traiga 200 personas y no habilite una persona que se encargue de ello y que le gestione la documentación, que es un problema de documentación. Sí. Y el problema de todo esto, efectivamente, es que esto pueda formarse tal cultivo que, si afortunadamente se expresa con concentraciones como la que estamos viendo en las imágenes del pasado, de hace un par de semanas o tres, en la Plaza de España, o como la que hubo ayer a las puertas del albergue, pues no pasa nada. Tienen sus derechos para poder ejercerlo libremente y en paz. El problema es que se puede hacer un caldo de cultivo dentro del propio centro que, como hemos visto hace 2 semanas, pues acabó con la expulsión de 3 migrantes por riñas y peleas entre ellos. Son situaciones que se van tensando con el tiempo y a medida que pasa el tiempo se va tensando más la situación porque los ánimos no son los mismos, ¿no? No, y sobre todo porque tienen perfectamente... después llega el por qué yo no y este sí, el por qué este sí y el otro no, ¿no? Eso también es otro problema añadido. Fíjate que hablaba de mi experiencia, tenemos un centro con capacidad para 40 personas y aquí estamos hablando de un centro que simultánea la capacidad para 250 personas. La diferencia y la probabilidad de que haya situaciones de tensión pues es muy alta y la atención que se requiere el albergue son casi 900, 900, la capacidad. Sí, la capacidad, efectivamente. También 200, sí. Es una capacidad bestial en comparación a lo que yo gestionaba. Y yo vivía el conflicto, evidentemente ahí pues también se genera. Necesita una respuesta rápida. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y insisto, es identificar, es tomar testimonio a la persona de cuáles son las motivaciones por las que ha llegado
a la península y que condicionan el hecho migratorio, por saber si hay factores de protección humanitaria, de protección internacional o de solicitud de asilo, y a partir de ahí admitir o no admitir a trámite. Y en el caso de admitir de que haya una inadmisión a trámite, es decir, mire usted, las motivaciones por las que usted ha venido no están contempladas en la legislación europea en materia de protección internacional, asilo y refugio, por tanto usted va a ser devuelto a su país, y en aquellos casos en los que sea posible la devolución, pues hacer el retorno migratorio, no forzado, pero sí el retorno migratorio. Y aquellos que tengan derecho a permanecer porque se les admite a trámite, pues que efectivamente, transcurrido un mínimo de meses, que es lo que también la legislación dispone, puedan también adquirir el derecho a trabajar, el derecho a permanecer en España de manera administrativamente regularizada, en tanto que no se le resuelva su propia situación, ¿vale? Es un proceso de investigación, de documentación, de alegación jurídica, por el que a una persona se le admite a trámite y después le dice, pues mira, es aceptado finalmente su derecho de asilo, y mientras tanto se produce, pues efectivamente se le dan autorizaciones para trabajar y para residir y para poder hacer el trabajo de manera autónoma. Y muchos de ellos retrasa tanto el proceso administrativo de protección que incluso adquieren la condición de permanencia de residente legal en España por arraigo, por una cuestión de todo el tiempo que llevan permaneciendo aquí, cuando todavía no se le ha resuelto siquiera su propia situación. Y es puramente administrativa, es dotar de profesionales los servicios de la Oficina de Migración, de la Oficina de Asilo y Refugio. Curioso, porque la Secretaría de Estado de Migraciones ya cifra en 270.000 personas las necesarias, migrantes, para cubrir la demanda laboral en España. Pero claro, todo esto habría que añadir también el papel que desempeña Europa en todo esto, porque España es una puerta, pero una puerta para toda Europa, no solo para nuestro país. Pero ahí hay que distinguir entre la migración legal y la ilegal. Entonces, ábranse cauces para ello. Es verdad, si necesitamos unas 300.000 personas que vengan de otro país para contribuir al nuestro, pues vamos a habilitarlo y vamos a hacer que desde origen lleguen con sus papeles aquí, que no. El caso de las personas que se encuentran en el albergue es diferente, porque llegan huyendo, sin papeles, como tú decías, y es una situación administrativamente irregular, y es diferente. Hay que distinguir entre lo uno y lo otro. Si está claro que hace falta inmigrantes, si es que en España no nacen niños españoles, y de hecho ya se estima que hay alrededor de un 10-11% de población española que no ha nacido en España, unos regulares y otros, o sea, unos que mantienen la nacionalidad y otros que se han nacionalizado españoles. Que esa realidad ya existe, que está ahí, ¿no? Nadie se opone a ella normalmente, pero hay que hacer las cosas bien, hay que ver los planes. Yo miraría al norte, miraría a Francia, donde todo el proceso de inmigración y de supuesta inmersión social ha funcionado muy malamente, y de hecho pues los resultados están ahí, y hay guetos en Francia, muchos en los alrededores de París, que suponen un problema tremendo para el país. Marsella ni te cuento. Y que lo desestabilizan, ¿no? Entonces, ya que lo tenemos ahí, ya que podemos mirar hacia arriba y ver qué es lo que han hecho bien y mal, pues no hagamos nosotros lo que ellos han hecho mal y vamos a repetir lo que han hecho bien. Efectivamente. Bueno, a ver cómo resulta esto y cómo queda. Tenemos que abordar otros temas. Pues así malamente, porque el gobierno está en otras cosas. Pues me temo que sí, efectivamente, y necesita ya solucionar esta papeleta. Vamos a otro asunto, vamos a otra papeleta que también es difícil de solucionar. Extremadura ha sido la quinta comunidad en la que más plazas han quedado sin cubrir de médico interno residente en las especialidades de medicina de familia y comunitaria en atención primaria, con un total de 61 vacantes. Este pasado viernes ha finalizado el plazo de adjudicación en la formación sanitaria especializada, que en esta convocatoria ofertaba casi 2.500 plazas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, una cifra, por cierto, récord en el histórico, de las que han quedado vacantes un total de 459, lo que supone casi el 18,5%. Esta situación en la región ha sido tildada de muy grave y muy preocupante por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en Extremadura,
José María Verageles, quien ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, y su consejera de Salud, Sara García Espada, solo han conseguido que sea el año que más plazas quedan vacantes, con 61 de las 98 ofertadas. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha confirmado este pasado viernes que habrá una convocatoria extraordinaria de plazas para MIR, sin el actual proceso ordinario para la asignación de las 8.700 plazas de médico interno residente en España, que comenzó el pasado 9 de abril y que ha finalizado este viernes, quedaban vacantes. Concretamente, no se han cubierto 459 de esa especialidad de medicina de familia y comunitaria, frente a las 202 sin cubrir en el primer llamamiento del año pasado. De las vacantes, Cataluña, por cierto, es la que más plazas de médico de familia ha dejado sin cubrir, con 98, seguida por Castilla y León 81, Andalucía 64, Galicia 63 y Extremadura 61. También es cierto que Extremadura en población está muy por debajo de esas comunidades, lo que suponemos agrava aún más la situación. Tú recientemente has pasado por ese proceso con un familiar directo tuyo, ¿no? Con mi hija. Con tu hija, que sí tiene plaza. Sí, mi hija sí. Afortunadamente. Fíjate que, sobre todo porque me ha interesado mucho en saber cómo era el proceso de pensamiento y de criterios que establecía a la hora de elegir, no solo ella, sino los compañeros y compañeras, ¿no? Algunos de ellos precisamente también de aquí de Mérida, que estudiaron con ella en la Autónoma de Madrid y después hicieron pues el examen del MIR. Ninguno de ellos ha elegido medicina de familia. Y lo primero que te hacen de observancia es que la desconocen. Les resulta ni siquiera poco atractiva. Atractivo es cuando conozco algo, me parece que me seduce menos que otra alternativa. Han tenido muy buena formación hospitalaria, en las especialidades hospitalarias la han tenido muy buena. Han tenido formación en centros de atención primaria, en centros de salud y en medicina de atención primaria durante 2 años consecutivos, pero no lo suficiente como para poder conocer realmente el atractivo de la medicina comunitaria, y por contra han tenido muchos meses en muchas especialidades en ámbitos hospitalarios, que son las primeras opciones a las que suelen optar y las que se agotan. Las que se agotan. En el caso de mi hija, pues en este sentido, traumatología. Pero sigo ahondando, no creo que sea tampoco una cuestión económica, no es una cuestión económica porque, y ahora entramos si queremos en otro capítulo, al final todos dicen que mal pagadas están todas y sobre todo en el primer año, salvo que sean compensadas a través de las guardias. Pero hay comunidades que pagan considerablemente mejor que Extremadura, por ejemplo Cataluña, y resulta que Cataluña ha tenido 98 plazas sin ocupar en medicina de atención primaria. Tiene mucho que ver con la formación especializada que reciben y tiene mucho que ver con a la hora de elegir, tiene también mucho que ver con la investigación que puedan llevar a cabo, porque es un elemento sustancial dentro de su ciclo formativo de 5 años como residentes en la especialidad. Tiene también mucho que ver con el dónde la estén realizando. El medio rural es un medio muy castigado a la hora de cubrir estas plazas. Ahí Extremadura, efectivamente tenemos menos población, pero tenemos un territorio tan sumamente vasto que es muy difícil de cubrir, salvo que se desplacen, que es lo que ocurre en la atención primaria, y con unos medios muy precarios a la hora de los desplazamientos. Si te fijas, perdona, las comunidades donde más plazas han quedado por cubrir, salvo Cataluña, son las que más entorno rural tienen: Castilla y León, Galicia, Andalucía y Extremadura. Sí, y en sueldo en Extremadura no es inferior a la mayoría. De hecho, está por encima de la media de España. Cataluña, igual que Baleares, yo creo que ahí el idioma es el que influye mucho, lo hace menos atractivo, ¿no? Y la vivienda, en el caso de Baleares, la vivienda castiga de una manera bestial, porque los que se tienen que trasladar allí encuentran dificultades de alojamiento, porque el alojamiento turístico pues está a unos precios que no son capaces de asumir ni siquiera en viviendas compartidas, o les condicionan a 9 meses y después el periodo de verano tienen que hacer un equilibrio financiero para mantenerlo. Y luego la posibilidad, decías tú, de tener una carrera profesional. Es verdad que si te metes en un pueblo de 400 o 1000 habitantes, tienes difícil continuar con una carrera que te desarrolle como médico, mientras que normalmente... Y tu proyecto de vida. Claro, y la gente, y yo lo entiendo, además, pues gente formada, con especialistas en su materia, lo normal es que busquen pues los grandes
centros de la medicina en España, ¿no? Pues Sevilla, Madrid, Cataluña menos, pero bueno, también Barcelona, Bilbao, Valencia, las grandes ciudades donde se van a poder desarrollar. De hecho, yo conozco a más de 2 y más de 3 que, habiendo hecho medicina, dicen, bueno, yo quiero empezar en Madrid. Y se van a Madrid porque saben que ahí van a poder desarrollar una carrera y desafortunadamente la mayoría, desafortunadamente para nosotros, afortunadamente para ellos, no vuelven, ¿no? Entonces es que es normal, una vez que tú ya tienes tu vida hecha en un determinado lugar, pues no se te ocurre volver, se te ocurre volver, pero cuando estás jubilado, ¿no? Entonces ya la cosa, y es un problema, yo creo que está muy emparejado con el tema de la ruralidad, de la desertificación de España, que vamos pues quedándonos de esa manera. Y luego es verdad que es la especialidad menos atractiva, ¿no? Lógicamente, porque es la menos especialidad desde su punto de vista. Al final tienes que saber con todo el mundo, tienes que tratar con todo el mundo, tienes unas obligaciones, por ejemplo en Mérida lo vemos, ¿no? Pues ahora tengo que coger el coche y me tengo que ir a Esparragalejo porque me ha surgido una urgencia, cosa que si estás en el hospital, tienes tu turno, esas cosas no vas a tener que hacerlas. Tienes muchos inconvenientes, tienes muy pocas ventajas y realmente tienes que tener una vocación auténtica. Y como tú dices, la vocación, decía un amigo mío, dice, la vocación no es previa, la vocación es que te llega. Es decir, una vez que lo conoces es cuando te enamoras de ello. Y eso pues falta. Oye, a lo mejor difícil solución, ¿no? A lo mejor hay que incentivar un poco más, ¿no? Económicamente esas plazas de medicina familiar. Después hay vocaciones, sin embargo. El otro día escuchaba en la radio a la número 3 o 6, no recuerdo el número, que había quedado del MIR de toda España, que había elegido medicina familiar y comunitaria. Sí, yo también me salta, porque Google es muy sabio y sabe que de esto se habla mucho en casa, y entonces me salta continuamente la noticia, y también la leí. Efectivamente decía que lo tenía muy claro, tenía muy definido, que lo suyo era médico de atención primaria. Yo insisto, lo económico evidentemente es un factor que tiene que jugar, sobre todo en la gente joven que quiere llevar a cabo un proyecto de vida y que sabe que tiene por delante, pues oye, una carrera de especialización profesional durante 5 años, como para no mirar el bolsillo, que cómo se compensa, ¿no? Pero en el plan de salud de Extremadura, y yo fíjate que ahí sí que le doy un poco la razón a Vergeles, este tipo de consideraciones respecto de la atención primaria y el problema de la ruralidad ya venían contemplados y ya se habían hecho una serie de propuestas de solución. Volvemos a lo mismo, es decir, un plan que no lleva acompañado un compromiso efectivo por parte de, con dotación de recursos económicos, pues al final se queda en aguas de borraja. Y lo que se identificaba como un problema ahora se ha convertido en el problemón. Y el problemón gordo lo vamos a tener a la vuelta de 5 años, cuando la mitad de los médicos de familia se nos estén jubilando y no tengamos realmente médicos a los que poder acudir. Y tengamos que estar saturando los servicios de urgencia porque no nos han podido ver en los médicos de atención primaria. Y esto sí que va a ser un problema gordo que vamos a tener que estar pensándolo muy mucho, y o se pone las pilas, porque vuelvo a repetir, nadie mejor que los propios profesionales para saber dónde están las soluciones. Y no es exclusivamente una solución de paguemos más al médico que va a hacer interno residente o un R1 hasta R5, ¿no? Es curioso que lo que ha dicho también antes Luis más sobre bueno, el proyecto personal de poder formarte, seguir tu formación de MIR en un hospital, claro, de una gran ciudad, de un gran hospital de referencia, etcétera y tal. Sin embargo, aquí ya se habló en su día de que la Facultad de Medicina de Badajoz, que es una de las que más prestigio tiene en España, no es capaz de retener después en el MIR a sus estudiantes, y se hablaba de poner algún tipo de obligatoriedad. Claro, eso es muy difícil en un estado general, en el Sistema Nacional de Salud, ¿no?, que es para toda España, pero se llegó a hablar incluso de la obligatoriedad de que el MIR se hiciese en Extremadura a aquellos que habían estudiado en la Facultad de Medicina de Badajoz. Yo eso lo veo muy poco democrático, me gusta, pero lo veo muy poco democrático. Sí, porque lo mismo que hacen, si lo hacemos nosotros, lo hace otras regiones, pues imagínate. En tema del dinero se puede convertir simplemente en una subasta-lanza y no va a resolver. A ver quién da más, y no vamos a ser nosotros. Eso, yo para eso pues haría lo mismo que gallegos, vascos o catalanes, impondría el castigo en Extremadura y les daría 70 puntos a los extremeños para que tengan una manera.
Yo creo que no va por ahí la cosa. También es cierto, por otra parte, que sigue habiendo escasez de médicos. Entonces seguimos con una oferta paupérrima de plazas de medicina en todas las facultades extremeñas, que obliga a los chavales a luchar con el cuchillo en los dientes para conseguir una nota muchas veces inalcanzable, y luego resulta que nos faltan médicos. Oye, pues mira, a lo mejor tenemos que sacar más médicos, ¿no? También puede ir por ahí la cosa. Si los médicos están, los R5, los internos residentes que han terminado este año, claro, pero van al paro. No se nos olvide, ¿eh? Van al paro. Van a contratos por nombramientos, o bien de sustituciones, o contrato por un mes, o contrato por 3 meses. ¿Qué tenemos? 450 vacantes en atención primaria. Hagámosle un contrato de... Esa es la segunda parte, efectivamente, cierto. O peor, o a Portugal, o al Reino Unido, o a Francia, porque ahí le hacen contratos, es el talento que tenemos que allí le hacen contratos indefinidos y le hacen planes de carrera. Y aquí sabe lo que le decimos, muchas gracias. Es usted muy buena persona, qué buen médico hemos tenido durante 5 años, qué baratito nos ha salido, ahí se queda. ¿Cuántos médicos no 5 más 6 de carrera, 11. No llevan de interino 10, 15 o 20 años porque no sacan la plaza, ¿no? Y médicos acumulando contratos temporales uno tras otro. Yo ahí me duele que a las empresas privadas nos obligan a contratar a una persona que ya lleva un año, que no me parece mal, digo que es lo que impone la ley, y luego las plazas que dependen de la administración pública se saltan esa norma a la torera. Oye, ¿no? Pues si tú has tenido una persona durante un año en un sitio o en otro, total, cubriendo la misma plaza, a la fija. Efectivamente, así y vas a ver cómo ahí sí que resuelven mucho, totalmente. Bueno, seguiremos hablando de esto, seguramente en alguna que otra ocasión, porque el problema es un problema de largo plazo, y como otros temas, desgraciadamente para muchos de nuestros políticos es un problema a corto plazo, y estamos hablando de un problema estructural que hay que arreglarlo desde la base, desde la Facultad de Medicina, y hacer un plan a largo plazo para todos esos futuros médicos que han de estar en activo en nuestro país en los próximos años y atender a las siguientes generaciones. Vamos a otro asunto, a la política, porque no sé si se han enterado que al margen del Madrid-Barça ayer hubo elecciones vascas, y que la presidenta de la Ejecutiva Vizcaína del Partido Nacionalista Vasco, Itxaso Atutxa, presunta vasca, ha considerado que comenzarán las conversaciones cuanto antes con el PSOE para conformar un nuevo gobierno de coalición, y ha reconocido que entendería que tras mejorar sus resultados los socialistas pidieran una mayor representación en el Ejecutivo, algo que siempre dice suelen hacer. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, también ha señalado la celeridad para sentarse lo antes posible y empezar estas negociaciones para la formación del nuevo Ejecutivo vasco. En declaraciones, Andueza se ha mostrado muy satisfecho con los resultados de las elecciones vascas de este domingo, en los que los socialistas obtuvieron 12 escaños, 2 más que los logrados en los comicios de hace 4 años. Esto, como siempre ocurre en todas las elecciones, todos están contentos el domingo por la noche. El PNV, que debería ser el menos contento, también ha mostrado su alegría porque al final ha conseguido retener o ser el partido más votado, aunque por poco, 30.000 votos más que EH Bildu, pero consigue solamente perder 4 diputados y tiene una representación de 27, las mismas que EH Bildu, que consigue en su mayor subida, con 6 diputados más. El Partido Socialista sube 2, hasta los 12, como hemos dicho. El Partido Popular también sube 1, hasta 7, pero de poco le sirve porque esa cantidad no le sirve para poder negociar con el PNV un gobierno vasco. Sumar irrumpe con 1, a costa también de Unidas Podemos, que desaparece del mapa político de Euskadi, y Vox, que conserva su diputado conseguido también hace 4 años. Misma. Lo primero es que parece ser que todos los candidatos de los partidos vascos son del Madrid, que les gusta salvar los partidos en el 91. Eso lo primero. Lo segundo, al margen de los resultados, que bueno, entran dentro de lo que ya nos habían dicho los sondeos preelectorales y que se han equivocado
en poca cosa. Es decir, unos daban a Bildu por encima del PNV, otros no. Y de que, bueno, también supongo que harán el simulacro de negociaciones, porque esto está ya negociado desde que se inició la legislatura nacional hace un año, o sea que no hay grandes sorpresas. A mí lo que sí que me preocupa es el auge de los nacionalismos en general en España. Y es igual que decía antes, que hay una lógica en que siempre que hay un país rico, un país pobre, pues hay flujos de personas, desde el más pobre hasta el más rico. Eso tiene que ser así. Lo ha sido durante toda la historia y lo seguirá siendo. Aquí hay un proceso preocupante, y es de si el bien egoísta te resulta más favorable o más sencillo que el bien común, entonces siempre vas a tender al bien egoísta, porque además no te exige nada, ¿no? En España no hemos sido capaces, en los 40 años que llevamos de democracia, de vender un proyecto común. Hemos ido parcheando, hemos ido, bueno, quitando los primeros años de la transición, luego hemos ido tirando cada cual a lo nuestro, y se va viendo. Y es un proceso, yo creo que difícilmente reversible, y más en el momento en el que hemos llegado, en el que Pedro Sánchez, yo creo que con gran inteligencia, se dio cuenta de para qué voy a gobernar si puedo ser segundo o tercero o cuarto, en este caso, y al final voy a obtener un poco más o menos lo mismo. Ha sido capaz de darse cuenta, lo estoy diciendo en serio. Pues es que yo te lo estoy tomando con una ironía. No, a mí me parece una genialidad darse cuenta que, por ejemplo, Pujol ha gobernado en España durante muchos años con 8, 10 o 15 diputados, porque era la bisagra. Y él se ha dado cuenta, digo, bueno, el Partido Socialista puede ser esa bisagra, al final va a tener la misma cuota de poder, poco más o menos, y él a lo que está jugando, tanto en Cataluña como en este caso en el País Vasco, como también en cierto modo en el gobierno, en el que tiene una cuota de poder muy repartida, ¿no? Entonces, a mí esa me parece la gran genialidad de Pedro Sánchez, la gran innovación. El problema es que esto nos lleva a un paso más en este desmembramiento social de un proyecto que cada vez es menos colectivo y cada vez es más de reinos de taifas, ¿no? Entonces, en el momento en el que las comunidades más pudientes pueden ir exigiendo al común del reino que, oye, no, tú apáñatela, que yo quiero de lo mío, pues las menos pudientes, y aquí nos va a tocar a nosotros sufrirlo, pues cada vez vamos a tener menos recursos, menos cuotas de libertad, menos cuotas de lo que hablábamos antes, de ser capaces de que nuestros jóvenes no se tengan que ir de la región. Y ese proceso a mí sí que me parece muy preocupante, y estos resultados vascos pues nos llevan por ahí. Otro asunto a tratar serio es el olvido de nuestra historia más reciente, y que sea un partido como Bildu, heredero de ETA, que hasta hace nada seguía asesinando y que, bueno, no penaliza. Aunque diga que ETA no era una banda terrorista. Pueden decir lo que quieran. Bueno, luego dijo que pedía perdón a quien se hubiera... En ese proceso no está solo, obviamente, Bildu, que ellos hacen lo que tienen que hacer, están todos los demás, ¿no? Primera lectura, Javier. No, pues un poco en la línea, ¿no? Decía, ¿por qué lo leía con ironía? Porque al final le está dando mérito a Pedro Sánchez en una lectura en el que el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista Obrero Español, un partido de ámbito estatal, ha sido el único que ha sido capaz de sobrevivir ante el afianzamiento de los dos partidos nacionalistas, soberanistas, como es en el caso del PNV y EH Bildu, y no en el caso del Partido Popular, Sumar y Vox, que eran los otros partidos de ámbito nacional que también se presentaban en las elecciones. El único que ha sido capaz de mantener el pulso
ante ese peso tan potente de los partidos nacionalistas ha sido el Partido Socialista, pero yo no creo que eso sea un mérito de Pedro Sánchez en su lectura de voy a convertirme en un partido bisagra. No, digamos que voy a mantener al Partido Socialista como un proyecto estatal también en Euskadi y que sea reconocido por el electorado vasco, que hasta ahí estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo que hay es un demeritazo más que absoluto por distintas circunstancias. La del Partido Popular está muy identificada en el frente contra cualquier modo de nacionalismo y una acusación directa, pues efectivamente a un partido que viene de un pasado terrorista, pero que no deja de ser un partido que hoy está en un marco parlamentario apostando por la democracia, eso también hay que reconocerlo. Y en el caso de Sumar, por la propia debacle de lo que ha sido Podemos, Sumar y toda la coalición de partidos de izquierda, y en el caso de Vox, pues que mira que sobrevive con un diputado y que no se lo ha fagocitado el Partido Popular, ¿no? Pero creo que es más de mérito de unos que el mérito de otros. Pero ¿no? Fíjate, ahí lo normal hubiese sido que el grueso de votantes de Podemos Sumar hubiese recalado en el Partido Socialista. Se ha ido a H. Bildu. Y se ha ido a hecho. Bueno, y muy rápido, porque tenemos muy poquito tiempo. ¿Cómo creéis que puede influir o qué influencia puede tener en la estabilidad del gobierno central, tanto estas elecciones vascas que hemos visto que se han solucionado este domingo, como las que se van a convocar el próximo jueves? La campaña electoral empieza el jueves de las catalanas. Yo creo que es más difícil o puede influir más en la estabilidad del gobierno las catalanas que los vascos, porque los vascos hasta ahora han sido más listos, yo creo, y consiguen sus metas y sus objetivos de forma distinta, sin armar tanto revuelo como lo hacen los catalanes. Si el apoyo al final del PSOE hacia el PNV se pone en manifiesto, tal como se está señalando, yo creo que va a ser de vuelta, va a ser recíproco para la estabilidad del gobierno central. Pero ojo con las catalanas, porque ahí hay una guerra abierta entre los independentistas de Junts y de Esquerra, que a ver a quién apoya, porque también puede convertirse en partido, no en partido bisagra, porque puede ser la primera fuerza según las encuestas, el PSC en Cataluña, pero en cualquier caso de necesitar a alguien con los que gobernar, a ver a qué socio eligen. Pues esa es la prisa que tiene el PNV y el Partido Socialista en Euskadi de formar pacto y gobierno cuanto antes, para que el asunto vasco quede cerrado antes de las elecciones catalanas y que la posible repercusión que eso pudiera tener en el ámbito estatal no les afecte directamente a ellos también. Ese es el propósito, o esta es la prisa que tienen tanto unos como otros de formar cuanto antes acuerdos de gobierno en Euskadi. Y lo que viene en Cataluña, pues de Cataluña hablaremos, que eso va a ser, pues sí que hay una guerra más abierta, un frente más abierto. Ahí, si Bildu hubiese conseguido más escaños que el PNV, la cosa hubiese sido más difícil, pero tal y como está, es un sistema de win-win, es decir, todo el mundo gana con la situación estable en la que se está, tanto en las Vascongadas como en España. Entonces yo creo que la estrategia va a ser no nos haremos daño. Bien. En Cataluña el problema es que Puigdemont tiene otra lógica distinta. Estoy contigo. La lógica de Puigdemont no entra en ese sistema de vamos a ganar todos, porque él está por pasa por sus objetivos solamente. Y sus objetivos son extremos, ¿no? Entonces, hasta que no sean capaces de deshacerse de Puigdemont, pues la inestabilidad va a estar ahí. Y es cierto que unas elecciones con unos resultados raros en Cataluña pueden desestabilizar a Cataluña, porque Cataluña lleva en gobierno ya 10 o 15 años aproximadamente, no es algo que les afecta, han aprendido a vivir al margen de su gobierno, pero es verdad que en España puede empeorar la situación. Bueno, pero eso será, como dicen los gamers, otra pantalla. En la siguiente pantalla ya lo veremos. Mientras tanto nos quedamos aquí, ponemos el punto y final a esta picota de este lunes, que comienza la semana y ven como con muchísimo contenido y con muchísimo que hacer. Así que mañana regresaremos de nuevo, fieles a la cita, para hacerles partícipe de la opinión de nuestros picoteros sobre los temas que aquí proponemos. Gracias a Javier, que tengas una buena semana, disfrutes. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Luisma, lo mismo te digo. Igualmente. Que disfrutes. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Mañana, aquí en La Picota, 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT, en la televisión, como en nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.